Hola a todos los estudiantes de moldeo científico, sean bienvenidos una vez más a este capítulo dedicado al secado de plásticos, en donde abordaremos los conceptos de secado, por qué se debe secar un material polimérico o una resina, cuáles son las consecuencias de un mal secado y todos los defectos relacionados al secado. Bueno, vamos a ello. Primeramente tenemos que identificar los conceptos de secado. Todos los plásticos, ya sea vírgenes o con un cierto porcentaje de reciclado, están influenciados por la cantidad de humedad o de agua que contienen antes de procesarse. Incluso una mínima cantidad de humedad en muchos plásticos puede afectar las propiedades de la pieza final. Esto se ve reflejado durante el proceso de moldeado, ya que provoca irregularidades en la consistencia del proceso y defectos tales como estrías, fragilidad o algunas afecciones en las propiedades mecánicas en el material, entre otros defectos que discutiremos un poco más adelante. El grado en que les afecta esta humedad que absorben del aire se debe a las propiedades de algunos polímeros que se denomina higroscopía. La gran mayoría de los materiales termoplásticos absorben la humedad y estos son sensibles debido a las propiedades químicas inherentes de cada material. Cada material, dependiendo de la estructura química, posee afinidad para absorber el agua en diferentes cantidades, y es importante distinguir entre la humedad absorbida, ya que este tipo de humedad puede ser tanto interna como externa, y el problema ocurre cuando se necesita de la remoción de la humedad interna, ya que se necesita más energía y más presión para que esa humedad salga al exterior y tenga una separación con la matriz polimérica. Ahora, relativo a la humedad, el porcentaje de humedad que contiene la muestra de aire en comparación con la cantidad de muestra que podría contener cuando está saturado, este se denomina como nivel de saturación. Cabe aclarar que cuando menor es la temperatura, menor es la cantidad máxima de humedad que puede contener. Otro concepto importante para entender la importancia del secado de los plásticos es el punto del rocío. El punto de rocío, o muchas veces denominada a la temperatura de rocío, es la más baja temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo con esto rocío, neblina o cualquier tipo de nube. En caso de la temperatura sea suficientemente baja, se produce escarcha. Este efecto es fácil de ver cuando sacamos una bebida fría del congelador y esta empieza a sudar. Ahora vamos a poner esto en perspectiva para considerar un ejemplo práctico. Por ejemplo, la temperatura de una secadora que esté configurada a 100 grados centígrados. Esto significa que el aire que se suministra a la secadora está a 100 grados centígrados. A esta temperatura el aire aún puede contener humedad dependiendo de su humedad relativa. Esta humedad evitará que el secado del plástico a los niveles requeridos. Para reducir esta humedad, el aire debe secarse. Esto generalmente se hace usando camas desecantes que absorben la humedad del aire a medida que pasa a través de esta cama. A medida que se reduce la cantidad de humedad en el aire, la temperatura a la que se condensará o su punto de rocío que llamamos anteriormente también se reduce. El punto de rocío inferior y las temperaturas indican la cantidad de humedad que suministra a la secadora también debe de ser menor. Por lo tanto, medir constantemente el punto de rocío indicará la sequedad del aire. Si el punto de rocío es alrededor de menos 40 grados centígrados, por ejemplo, la calidad del aire es aceptable para secar el plástico. El nivel de humedad final en el aire es el resultado de la temperatura, la humedad relativa y el punto de rocío en el aire. Ahora definamos qué son los materiales higroscópicos. Estos son los materiales que absorben la humedad del ambiente y los cuales forman enlaces con las moléculas de agua. Los polímeros que absorben la humedad se llaman higroscópicos. Esta absorción de humedad depende mucho de la estructura química. Vamos primero a comprender la estructura del agua. Como todos sabemos, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, una división desigual de electrones le brinda a la molécula de agua una carga levemente negativa cerca de su átomo de oxígeno y una carga ligeramente positiva cerca de sus átomos de hidrógeno. Y esto es lo que podemos definir como una molécula polar, que puede compararse como un imán con dos polos, el positivo y el negativo. Estos polos positivos y negativos también se pueden presentar en las moléculas de los polímeros, lo cual hace que sean afín o no al agua, y a esta afinidad se le denomina como hidrólisis. Aquí en la tabla mostramos algunos ejemplos de la afinidad a hidrolizar de algunos grupos funcionales de los polímeros más importantes que ocupamos en la industria.
Como podemos observar, los polímeros que contienen una cadena aromática y los olefínicos presentan una poca afinidad a esta hidrólisis, mientras que los que tienen grupos funcionales ésteres o éter son los que más afinidad a la hidrólisis tienen, debido también a la potencia de estas cargas polares, y hace que la temperatura y el tiempo de secado para cada polímero sea diferente, aunque el tamaño y la forma del pellet también pueden afectar los tiempos de secado y por supuesto el porcentaje de humedad absorbido del ambiente. Cabe aclarar que este tipo de materiales debe de ser secados removiendo la humedad del material, usando deshumidificadores de aire caliente, hasta el grado que puedan procesarse normalmente, ya que debido al color producido por el secador debemos de romper esa fuerza molecular que está atrayendo internamente el material con el agua, ya que además estos absorben la humedad internamente, y no solo la absorben sino pueden llegar a producirla, como la veremos más adelante. En contraparte, los materiales no higroscópicos son los plásticos que la humedad solamente se adhiere a la superficie de plástico. Para este tipo de materiales solamente podemos ocupar secadores para extraer la humedad que está en la capa externa del material polimérico. O también puede utilizarse para reducir una variable que es la temperatura de entrada del pellet, que esta nos causa muchos problemas cuando procesamos el material a diferentes épocas del año o con las variaciones de la temperatura y la humedad entre el día y la noche. Ahora vamos con el concepto en sí del secado. Como sabemos, en el ambiente siempre existirá humedad, la cual es propensa a migrar hacia los materiales poliméricos o bien a reaccionar con ellos, como ya lo vimos. Antes de que pueda comenzar el estado de secado, un material húmedo debe calentarse a una temperatura tal que la presión del vapor del contenido líquido dentro de este material excede la presión parcial que corresponde al vapor en la atmósfera. Y esto se hace con la información obtenida directamente del fabricante, aunque en ocasiones, debido a las variaciones de humedad que tenemos en los distintos climas, unas pruebas de caracterización son importantes para determinar el porcentaje de humedad en nuestro material y con ello generar nuestra hoja de proceso para secado, obteniéndola con un proceso estable y obviamente generando ahorros de energía y tiempo. Ahora veamos unos factores a considerar cuando hacemos nuestro secado de plástico. Cuando hacemos nuestra programación de secado, también debemos tomar a cuenta nuestros aditivos que contenemos dentro de nuestra resina. Por ejemplo, si tenemos un nylon al 50% por fibra de vidrio, el porcentaje del compuesto también se va alterada, ya que pasará de requerir un 0.2 a un 0.1 de porcentaje en peso de humedad para el buen procesado. También es importante señalar que los porcentajes de humedad para lograr un buen procesado van desde el 0.003% en caso del PET o hasta el 0.2% del acetal, esto obviamente en materiales higroscópicos, y este porcentaje es en relación al peso del material. Por ejemplo, si tenemos 1 kilo de acetal, solamente puede aceptar 20 gramos de agua en este material para un buen procesado. En materiales como el nylon, la humedad juega un papel extremadamente importante durante el procesamiento, ya que muchas veces el agua actúa como un regulador de la viscosidad para la masa fundida. Todas las resinas plásticas que son higroscópicas deben someterse a temperaturas de secado elevadas durante un tiempo específico a fin de eliminar eficazmente los excesos de humedad, pero también debemos de tomar en cuenta que el exceso de exposición al calor puede acarrear problemas como en el efecto puente o bridge y obviamente el gasto energético que liberará los costos para la organización. Cabe señalar que el efecto puente o el efecto bridge es cuando dos pellets de polímero se fusionan haciendo un pellet más grande, por así decirlo, y esto obviamente nos acarreará inconsistencias en nuestro proceso posterior. Es importante señalar que ciertas resinas pueden ser muy sensibles a temperaturas de secado muy altas, especialmente si está sujeto a tiempos más largos de secado que por los sugeridos del fabricante, ya que muchas personas asocian, y es cierto, entre mayor temperatura menor es el tiempo de secado, pero obviamente debe de haber un equilibrio entre esto, ya que un exceso de secado o un prolongado tiempo nos puede acarrear problemas como la degradación en el polímero. Bueno, ahora vamos a ver los problemas debidos a la humedad. Primero vamos a ver lo que es la degradación hidrolítica. Este problema por lo regular ocurre dentro del barril de inyección.
Este tipo de degradación ocurre cuando las moléculas de agua presentes atacan aleatoriamente a las cadenas, disminuyendo con esto su peso molecular, y como ya vimos en videos anteriores, esto nos afecta mucho en la viscosidad del polímero. Con esto también ocasiona problemas en las piezas finales, ya que el agua funciona como un catalizador para generar más moléculas de agua, obteniendo oxígeno e hidrógeno del propio polímero. Los polímeros más afectados por este tipo de degradación son los que llamamos polímeros de condensación, como poliésteres, nylon, policarbonatos y poliuretanos. Un problema un poco más adelante es el babeo en la boquilla. Este problema es muy común en plásticos cristalinos, como por ejemplo el nylon. Como sabemos, este es un punto importante donde debemos controlar la temperatura, ya que no debemos de tener un material demasiado sólido o demasiado fluido en la boquilla. Debe ser lo suficiente sólido para que no se escurra, pero también a una temperatura en que pueda fluir. Entonces digamos que bajo circunstancias normales el plástico no se escapa de la punta de la boquilla después de que éste se recupera y llena el barril con la resina nuevamente. Existen dos factores principales que evitan que la boquilla se empiece a gotear, y estas son: primero, a final de cada tiro en el proceso de recuperación, el husillo succiona sin rotación durante una corta distancia. Esto reduce la presión interna del plástico y retira el plástico fundido de la punta de la boquilla. Y el segundo, la punta se controla a una temperatura que mantiene la viscosidad del plástico lo suficientemente alta para que evite que salga de la boquilla, pero suficientemente baja como para permitir que el plástico fluya a través de la boquilla, como ya lo mencionamos anteriormente. Y como sabemos, en los materiales cristalinos el control de la temperatura es importante debido a su poco rango de procesamiento. En conclusión, para resumir, el problema que se puede ocasionar en la boquilla es que el agua cambia la viscosidad del material, y entonces es muy difícil el control de la temperatura en esta zona, y esto nos puede llegar a escurrimientos o babeos. Después tenemos el ejemplo Viscera o splay, y esto ocurre cuando la humedad de la masa actúa como una capa entre el polímero y el molde, lo que evita que el polímero fundido adopte la forma del molde, generando defectos en las piezas en forma de líneas, como la que se muestra en la ilustración. Otro efecto importante es la inconsistencia en los tiros, debido a que la presencia de humedad puede enmascarar el verdadero volumen del plástico durante la acumulación en un tiro, y por tanto causa una reducción en la cantidad de plástico requerido para la inyección. Es decir, nuestro cálculo de material en nuestro husillo lo hicimos solamente para resina, y en esta ocasión estamos cargando resina y agua. Por lo tanto tendrá un peso diferente, causando inconsistencia de tiro a tiro. Otro efecto importante son las burbujas, y estas se producen cuando la humedad del magma polimérico no emigra a la superficie y se queda en el interior de la parte. Esto se presenta en forma de burbujas y es muy perceptible en piezas hechas de polímero transparentes o en piezas transparentes. Mas sin embargo, cuando las piezas llevan algún pigmento, esto vuelve un problema, ya que son más difíciles de detectar a simple vista y le quita propiedades mecánicas a la pieza, debido a que hay material faltante. Estas en muchas ocasiones lo llegan a resolver con la contrapresión, pero esto puede causar quemaduras debido a que se tendrá que eliminar una cantidad excesiva de gas, para lo cual el molde no fue diseñado, lo cual hará que los venteos no tengan la capacidad de drenar el gas con eficiencia, lo que ocasionará pequeñas explosiones por la compresión del gas, lo que nos dará como resultado piezas quemadas cerca de los venteos debido a estas pequeñas explosiones, y obviamente piezas inconsistentes debido a las variaciones de presión en cada tiro. Y bueno, esto es todo por este capítulo. En la descripción dejaré la bibliografía por si quieren consultar más acerca del tema. Sé que faltaron algunas cosas, pero poco a poco lo veremos. Gracias.